dignamente el Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora, él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo. Tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así será. Hoy nos trae una comparación, un símil, un relato, el cual el Señor nos muestra muchas cosas en él. Muchas cosas, podemos hablar horas de este texto porque tiene una profundidad teológica muy grande, pero quiero que nos enfoquemos en un área que es fundamental y a veces se malinterpreta al leerlo, al escucharlo, el Evangelio, porque creemos de que si tenemos dinero, si tenemos recursos, si tenemos prosperidad material, entonces estamos lejos del Señor. En este caso el Señor no está diferenciando al rico y a Lázaro porque solo tengan dinero, propiedades o porque hayan disfrutado lo material o hayan vivido las penas materiales, como Lázaro, que estaba en una condición de indigencia, que hasta los perros venían a lamerle las heridas, sino la actitud de cómo ellos recibieron y vivieron en este mundo y cómo después de este plano terrenal van a llegar bendiciones materiales y espirituales también. Nosotros a veces nos cuestionamos por qué nos suceden tantas cosas, los que buscamos del reino de Dios, los que buscamos ser mejores personas, los que buscamos
crecer en el Señor, andar en los caminos de Dios, y nos cuestionamos de los que están alejados de Dios, pero pensamos por qué les va bien, por qué tienen, por qué se les da esto o aquello. Lo que pasa es que todo es material y todo se queda acá. No hay trasteos al reino de los cielos. A veces pensamos que vivimos en este mundo y vamos a ser eternos. Cuando somos niños, llegamos a los 15 años, después a los 20, a los 30 años, y ya después de esa edad empezamos a ver que el tiempo corre muy rápido. De niños, de jóvenes, pasa lento, pero ya después de los 30 años empieza a pasar muy rápido. Y empezamos a ver la vida de una forma muy diferente. Entonces, el objetivo de lo material que nos ofrece la sociedad, carros, casas, becas, títulos, es importante, pero hay algo mayor, más trascendente, que es la vida eterna y es la salvación. Es por eso que Jesús presenta esta parábola, presenta este discurso teológico para que los discípulos y los que son también fariseos, saduceos, que lo seguían a él, pero también a nosotros en la actualidad nos está hablando de que Dios escudriña los corazones, como decía el Salmo. Él ve por dentro cómo llevamos la procesión. A veces creemos que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha, que porque estamos en una racha económica, porque tenemos un maleficio, una hechicería, porque tenemos una enfermedad, porque tenemos problemas o dificultades, es que Dios nos ha abandonado. Y nunca el Señor nos abandona. Entonces es importante ver la actitud de Lázaro, que no renegó ni se fue en contra de Dios, porque también hay pobres que se van en contra y reniegan de Dios, como ricos que también lo hacen. Entonces no es si tiene plata o no tiene plata, o si recibe cosas materiales o no, sino en qué perspectiva se ofrece al Señor, y de ahí se aprende y ahí se mejora. Lázaro, un caso muy extremo de pobreza, de miseria, pero le fue fiel al Señor y aguantó. A veces aguantar no es fácil, y necesitamos la fuerza de Dios, de Jesús, para poder resistir cada día. Cada día trae su afán, el Señor lo dice. Por eso le tenemos que pedir al Señor esa fortaleza. Y el otro extremo, el rico, que tuvo esta experiencia, según el relato que nos cuenta, la analogía que nos cuenta Jesús, de poder contemplar el más allá, y esa barrera que hay del más allá al más acá, y de aquí a allá, que no se puede traspasar, no se puede pasar. Y cómo él suplicaba y hacía su remordimiento y pedía y suplicaba a Abraham. Abraham es fundamental en el pueblo de Israel, porque es el padre de las naciones, es el escogido de Dios para crear a Israel, porque de su descendencia vendría el pueblo de Israel, el pueblo protegido, escogido por el Señor. Y de ahí, por esa línea también llega Jesús. Por eso Jesús no nació en Italia, no nació en Francia, no nació en el África, sino en Israel. ¿Por qué? Porque Abraham tiene ese encuentro con Dios, lo bendice, y de ahí sale todo ese tronco que es las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, y que dependemos de ese padre Abraham. Y para los fariseos, los saduceos, cuando Jesús hace esta predicación, hace esta moción, hace una analogía de él mismo, de que el rico le dice a Abraham que envíe por lo menos a un mensajero, y él le dice: ahí está la escritura, ahí está Moisés, está la ley, que los escuche. Y él dice: no, pero es que si ven a uno que viva, uno que resucite, que venga del más allá, van a creer. Pero termina el evangelio, la perícopa, el texto que escuchamos, de que ni siquiera así venga, resucite y esté con ellos, le creen. Era un doble sentido que Jesús estaba dándoles a entender del objetivo que él vino a dar su vida para que nosotros nos salváramos, para poder estar en la presencia del Señor. ¿Qué es importante entender en este evangelio? El problema no es la plata, el problema no es los bienes, disfrutar lo que Dios nos da. Jesús y los apóstoles disfrutan de lo que Dios les da.
El hecho es cómo nosotros vivimos nuestra vida, si con compromiso en lo espiritual, si queremos pasar a la trascendencia, ir al reino de los cielos, y cómo lo debemos de hacer. Podemos vivir con bendiciones materiales, pero las más importantes son las espirituales. Y Lázaro es un ejemplo de que muchas veces vamos a estar como el rico, en opulencia, en bendiciones, pero también va a haber momentos difíciles que vamos a estar como Lázaro. Jesús se lo profetiza a los apóstoles. Él no les dice, esto es un Disneylandia, la van a pasar muy bueno, todo va a ser lindo. Le dice, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a ser odiados, van a ser calumniados, van a pasar momentos de necesidad, pero también momentos de gloria y de bendición material. Y lo que más es importante en el mensaje de Jesús, la eternidad. Entonces, ya cuando uno pasa los 30 años, tiene que empezar a madurar y a pensar que no todo en la vida es tener un carro, una casa, propiedades, títulos, que es importante, que Dios nos bendice, que Dios permite que prosperemos, sino el reino de los cielos. ¿Y cómo es nuestra actitud? Vamos a renegar del Señor porque a veces vamos a tener pruebas o dificultades, o lo vamos a asumir como Lázaro y lo vamos a ofrecer al Señor en la espera del Señor, porque el Señor no defrauda a los que esperan y nos premia, o vamos a desesperarnos, vamos a renegar, vamos a irnos en contra de Él porque estamos pasando por momentos difíciles. La vida es una montaña rusa, unos días abajo, unos días arriba, unos días de dificultades, unos días de éxitos, de bendiciones, pero muy importante es que lo que el Señor hoy nos está presentando en la Sagrada Escritura, de que nosotros tenemos que mirar esos momentos difíciles proyectándolos a la vida eterna para nosotros poder llevar esos tesoros al reino de los cielos. Y cuando ya estemos en la presencia del Señor, porque la promesa del pueblo judío era que si usted moría, Abraham, Isaac y Jacob vendrían a visitarlo, a recogerlo. Las promesas de Jesús es que Él mismo va a venir a recogernos, a llevarnos a esa morada celestial que Dios tiene para nosotros. Importante es, no esperemos morir, como le pasa al rico, para reflexionar y buscar el reino de los cielos. Es el momento de, en este instante, el ahora, para nosotros proyectarnos y decir, ¿cómo voy a ganar espiritualmente? En esta pena, este momento, este sufrimiento, esta angustia, estos momentos difíciles, cómo Dios me puede ayudar, cómo yo lo puedo proyectar a la esperanza del Señor, y que Dios no nos va a abandonar y que Dios no nos va a soltar de su mano. Eso se lo dice muchas veces Jesús a los apóstoles, que ellos tendrán que vivir momentos difíciles, y en esos momentos difíciles ellos se acuerdan que eso fue profetizado, que es el camino a seguir, y que después de ese valle de oscuridad vienen bendiciones. Digámosle al Señor en qué creemos.